Estamos ya aquí de vuelta en el plató de Córdoba TV con Óscar Córdoba, con Elena Casares. Les damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bienvenidos. Óscar Córdoba es el editor del sello Toro Mítico, ¿verdad?, perteneciente a Almuzara, uno de los que tiene Almuzara, y Elena Casares, que es la responsable de la traducción de la nueva edición de Ana, la de Tejas Verdes. Desde la inmortal Alicia nos decía nada menos que Mark Twain: Ana, la de Tejas Verdes, es la niña imaginaria más encantadora que se haya creado. Hemos escuchado esta cita muchas veces, pero no nos cansamos, ¿no? Es toda una autoritas, así que nos quedamos con ella. Aparecía pues aproximadamente en mayo de este año esta nueva edición dentro de la sección juvenil de Toro Mítico. Y bueno, la comunidad lectora sigue enamorada de Anne Shirley, así que todo un acierto. En primer lugar, os damos la enhorabuena porque realmente es una joya lo que tenemos aquí hoy, estos dos ejemplares que tenemos en el plató de Córdoba TV, así que enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. La primera pregunta es obligada: ¿cómo está funcionando la edición? Porque Almuzara tiene un radio muy amplio, ¿verdad? Llegan muchísimos hablantes de habla hispana. Sí, nosotros llegamos, aparte de toda España, llegamos también al mercado de América Latina, incluso en Estados Unidos. Y la verdad es que, aunque lleva muy poquito tiempo el libro funcionando, la verdad es que estamos sorprendidos. Evidentemente pensábamos que el libro iba a funcionar muy bien, pero está funcionando mejor todavía de lo que pensábamos. Estamos ya imprimiendo una segunda edición. Y bueno, la aceptación tanto en la información que tenemos del canal de distribución, en librerías, como los propios comentarios que nos llegan de los lectores a través de internet, son maravillosos. Había mucha gente esperando el libro. Y bueno, la verdad es que Ana, la de Tejas Verdes, ha sido, para mí personalmente, ha sido un descubrimiento, porque nosotros lo editamos porque una amiga nuestra, bibliotecaria, como estamos en el mundo del libro, ¿no?, nos pidió a ver si nosotros éramos capaces de encontrar, porque ella no lo había sido, de encontrar una edición de Ana, la de Tejas Verdes, porque ella lo había leído cuando era niña y le apetecía mucho volver a leerla. Y bueno, nosotros estuvimos buscando entre la gente que conocemos, ¿no?, de canal, y no fuimos capaces de hallarlo. La última edición tenía más de 10 años y el libro estaba desaparecido del mercado. Efectivamente, era en 2001, ¿verdad?, cuando la editorial Salamandra se lanzaba a editar una nueva versión, teniendo en cuenta que la justo anterior era una de los 50, ¿verdad?, del pasado siglo, que nos encontrábamos en Argentina, ¿no? Sí. Era muy necesario, ¿verdad?, y sabemos ya nosotros por qué, pero queremos también que conozcan los espectadores un poco la anécdota. Era muy necesario, imprescindible, que recuperáramos este personaje y esta primera de esa serie de 8 libros de Lucy Maud Montgomery. ¿Por qué razón era tan importante que tuviéramos hoy aquí este libro? Pues el libro, sobre todo en el momento actual, creemos que es muy importante, no solo para el sector infantil o juvenil, para el que evidentemente está más enfocado el libro, sino casi para cualquier persona. El otro día la madre de un amigo mío, que es una mujer ya más mayor, ¿no?, me comentaba que había leído el libro, no lo conocía, y que se lo estaba recomendando a todas sus amigas, porque Ana tiene algo muy importante, y es que transmite un positivismo fundamental, ¿no?, absoluto. En estos tiempos. Sí, por eso hoy en día creemos que es muy oportuno. Ella es una huérfana, tiene digamos, el principio de su vida es muy duro, y en cambio ella todo lo afronta siempre de una forma imaginativa, buscando la parte positiva, con una sonrisa, y creemos que eso que transmite lo necesitamos. La primera edición pues se producía en 1908 y, como hemos comentado, es la primera entrega de una saga, podríamos decir, además ordenada cronológicamente. Recoge pues la vida de este personaje, que es un claro alter ego de Maud, como conocían los familiares, los amigos, a la autora.
y es que tenemos aquí el primer testimonio, ¿verdad? Ese inicio, esa partida de Anne Shirley, ¿podría ser este el comienzo de una gran amistad, de una colección mucho más larga de la cual nos pudiera proveer el sello Toro Mítico? Sí, sí, de hecho es importante decirlo porque mucha gente no lo pregunta. Nosotros vamos a sacar los 8 libros de la serie de Anne Shirley, van a salir todos. De hecho, la segunda parte, que es Ana la de Abolea, va a salir a final de este año. Estamos ya trabajando en la producción del libro. Y bueno, a partir de ahí pues vamos a sacar todos los años, vamos a sacar 2, 3 ejemplares hasta que completemos la saga. Así que los lectores pueden estar tranquilos porque van a tenerlos todos, Pues habrá, eso sí, hacer un poquito acopio de paciencia, ¿verdad? Porque este es un trabajo laborioso que se está haciendo con todo el rigor del mundo. Elena, todo un reto, ¿verdad?, enfrentarse a este texto. Vaya, porque no podemos olvidar que se hizo a principios del siglo XX, entonces el vocabulario es muy rico en vocabulario, expresiones que se utilizan que ya no se utilizan, y entonces a la hora de traducir era un poco complicado, pero para mí lo que más complicación tuvo fue las descripciones, porque la autora utiliza una estructura para cada sustantivo, para definir cada sustantivo utiliza 3 adjetivos, y claro, es un poco complicado porque muchas veces te encuentras de que el mismo adjetivo en España, 2 adjetivos que se pueden usar en inglés tienen el mismo significado en España, entonces es un poco raro ponerlo. Y al principio, en mis primeros capítulos, como es mi primera traducción, era un poco complicado. ¿Qué hago? Pongo los 3 porque yo quería hacerlo lo más guardando todos los detalles y que no me faltase nada. Y luego me di cuenta que tenía que ser un poco adaptado un poco a mi creatividad y a la literatura, a la forma de expresarnos en español. Entonces fue un poco complicado. Dificilísimo equilibrio, esa armonía complicada, como decía Elena, entre la precisión y la interferencia, de la cual nos hablaba Antonio Gil de Carrasco en esa práctica de la traducción literaria. Estabas también pensando, entiendo, Elena, en qué iba a esperar, ¿no?, el lector español actual de esta Ana, la de Tejas Verdes. La verdad que el libro habla por sí solo, porque emociona, es divertido, te hace reír. Es decir, que lo único que había que mantener como la autora escribía y lo que ella quería transmitir sin perder ningún detalle, y de esa manera iba a conquistar al lector, porque ella es adorable, vamos. Y además son temas universales, atemporales, ese descubrir el mundo, los valores también de la sociedad rural, la esencia del amor y de la amistad. Hemos dicho dentro de la sección juvenil, pero entusiasma a pequeños y a mayores, ¿no? Sí, a todo el mundo. Sí, totalmente. Bueno, como te comentaba antes, ¿no? Realmente el libro es recomendable no solo para niños o para jóvenes, sino para cualquier persona que necesite un poco esa visión positiva de la vida, esa forma de afrontar los problemas. Luego, además, el libro tiene otro punto actual, que es un poco la vuelta al campo, ¿no? La historia se desarrolla en un marco rural, donde la naturaleza es un factor importantísimo. Aparecen, bueno, infinidad de plantas, animales. Ella además hace una cosa muy curiosa, y es que al ser una huérfana tiene una costumbre, y es que a los objetos, a los árboles, a las plantas, les pone nombres diferentes, los personifica. Y bueno, pues es también algo importante. Todo ese microcosmos, no solo el que crea Montgomery, sino el que recrea, ¿no? Ese personaje que está de alguna forma despertando a la vida. Y además, aunque hemos hablado, y efectivamente es así, de que no se puede explicar la historia de Anne Shirley sin la propia biografía de la autora, se toma esa licencia, porque a fin de cuentas es ficción, de esa anécdota de los padres, de los hermanos en concreto, que están esperando un niño y al cual les llega una niña para adoptar, y esto parece ser que es algo que encuentra, ¿no?, en un artículo de prensa. Sí, bueno, ella
Lo que encuentra en la prensa es digamos, la imagen mental que ella tiene del personaje de Anne Shirley. Ella ve una fotografía de moda, ella no sabe ni quién es la modelo, ni quién es de una modelo de un periódico de Nueva York, en el que aparece una modelo muy joven que se llama Evelyn Nesbit. Y bueno, pues la vida de esta modelo, bueno, es un poco azarosa, ¿no? Pero podríamos decir que es la primera top model, por decirlo de alguna forma, que aparece, porque ella de niña había sido modelo para pintores, y cuando su familia se traslada a Nueva York no tienen recursos. Entonces, como ella había tenido esa experiencia, pues para ayudar a su familia, pues busca la forma de traer dinero a casa, y lo hace haciendo de modelo. Y curiosamente, pues es cuando empiezan a aparecer las fotografías de moda para vender, y ella, pues, la primera modelo importante, ¿no? Hablábamos bueno, pues de esa imagen, seguro que todos ya la tenemos en la cabeza. Antes Elena hacía alusión a la importancia de las descripciones y también a la dificultad, ¿verdad? De la manera que incrementaba eso, la dificultad de la traducción, y es que la lectura de la historia de este personaje, de estos inicios de Anne Shirley, convive con las diferentes adaptaciones cinematográficas, incluso una miniserie para televisión tenemos por ahí, ha sido trasladada al contexto de la animación, pero ya la propia autora deja muy claro, ¿no?, cuál es la estética, el físico, el aspecto que tiene esta niña de 11 años, pelirroja, de largas trenzas, que vemos en la portada, porque hay que decir que a la magnífica traducción de Elena Casares le acompaña, pues, un compendio de ilustraciones bellísimas que se han cuidado hasta el último detalle. Esto los espectadores no lo pueden ver, pero incluso se ha trabajado el tacto, ¿verdad?, sí, de la propia portada. Tenemos en las manos, como decíamos al principio, una pequeña joya, ¿no? Sí, nosotros hemos intentado que la edición sea lo más preciosa posible, lo más que aporte el máximo valor al lector. Entonces hemos cuidado todos los detalles. Las ilustraciones, por ejemplo, son de hecho un trabajo conjunto, porque los personajes están dibujados por un dibujante, que lo hemos hecho para el libro, y vamos a seguir haciéndolo con toda la saga, que se llama José Gabriel Espinosa, es de Murcia. Y luego esos personajes están incluidos en unas escenas maravillosas que Antonio Cuesta ha creado, y la verdad es que el resultado es realmente mágico, ¿no? Cualquiera que se acerque a ver un poco, a ojear un poco el libro, va a encontrar desde luego algo vamos, esperamos que sea muy querido, ¿no? Desde, decíamos, esta portada, con ese juego de relieves, de texturas, hasta incluso hacia el final una especie de cartografía, ¿no?, de esa isla, sí, para que no nos perdamos en el camino, para que demos, pues bueno, toda la veracidad posible, sobre todo toda la verosimilitud, que es lo que nunca puede faltar, porque aunque sabemos a qué tierra se refiere, pero bueno, ella ahí también introduce el elemento ficticio, ficcional, y disfraza un poco, ¿no?, esa tierra natal. Sí, efectivamente. Ella, la historia se desarrolla en una isla que existe, que realmente existe, la isla del Príncipe Eduardo. Sí. Es una zona muy importante de Canadá, porque es de los primeros sitios que empezaron a colonizarse. Pero concretamente el pueblo donde está Tejas Verdes es un pueblo imaginario. Tiene connotaciones sobre todo de Cavendish, que sí es una ciudad que existe. En el libro aparece como si fuera una ciudad cercana, pero Avonlea, ¿no? Avonlea no es un pueblo imaginario. Entonces nosotros hemos incluido un plano que hemos creado, basándonos en las indicaciones, ¿no?, que aparecen en los libros, para ayudar al lector a que se sitúe un poco, que sepa, que tenga esa imagen, ¿no?, como tú decías, cuando está leyendo, ¿no?, de dónde se mueve, ¿no?, dónde está ese universo. Ese es el paisaje, esto es importante, pero estamos ante una historia de personajes, de experiencias, no tanto de acción, y esto hace todavía, ¿verdad?, más delicado el propio proceso de la traductora, de ese trabajo,
porque realmente nos estamos metiendo en la cabeza, en la psique de una niña tremendamente imaginativa, resuelta, que tiene que aprender a domeñar, ¿no?, esas pulsiones y, bueno, y esa fuerza que tiene, arrasadora, ¿no? Sí, una tremenda energía que tiene, y como dice ella, dice, yo me equivoco, pero aprendo rápido, entonces siempre se mete en lío, en aventura, es súper divertido, pero al final siempre ella tiene muy buen corazón y es adorable, entonces al final todo el mundo la quiere. Es tremendamente compleja la maquinaria que hay que desplegar, ¿verdad?, para llevar a término una traducción. Hay algunos traductores que dicen que sobre la traducción pesa la misma maldición que sobre la antología, ¿no?, que uno siempre tiene la sensación de haber dejado algo que podría haber hecho de otra manera, y es que aquí la creatividad no es solo la del escritor original, sino también la de la persona que asume esta gran empresa, ¿no?, que se mete en esta aventura. Es un reto, ¿eh? Cuando yo empecé, la verdad que decía, Dios mío, qué proyecto más largo, más duro, pero a la vez bonito, y he disfrutado mucho, pero en momentos me rompía la cabeza para encontrar cualquier detalle que pudiese enriquecer la obra en español, porque claro, siempre cuando tú traduces puedes perder esos matices que busca la autora, entonces lo que yo he intentado en todo momento es que esos matices no se pierdan, porque lo que hace bonito un libro es los matices imaginativos que tiene, creativos, que emocionan, entonces no podía perder, he intentado que no pierda ninguno, pero probablemente alguna cosilla puede que... Además luego me han ayudado los editores Ha habido ahí, has encontrado ese respaldo, ¿no?, ese sí. apoyo. Muy bien, las grandes colecciones de autora están archivadas en la Universidad de Guelph, siendo el instituto que lleva el nombre de la escritora canadiense, en la Universidad Isla Príncipe Eduardo, donde se coordina la mayoría de investigaciones, de conferencias sobre su obra. En este sentido, sabemos que además de la traducción, pues necesitamos herramientas como ese aparato crítico y esas propias ediciones. En ese sentido, ¿qué te has encontrado? ¿Te ha sido muy complejo? Porque esto es parte también del guión del trabajo de la traducción, ¿no? Bueno, la verdad que al principio más, porque es mi primer libro. Todo era nuevo, ¿no? Claro, Casi. todo era nuevo para mí, el buscar herramientas que me puedan ayudar, facilitarme el trabajo, entonces para mí era todo nuevo. Cuando Óscar me lo propuso fue una sorpresa, porque yo sé que tanto Antonio como él tienen muchas ilusiones puestas en este libro, y fue un honor. Entonces dije, tengo que hacerlo lo mejor que pueda, y ahí estoy buscando todas las herramientas, y la verdad que hoy día encuentras muchas herramientas y lugares en los que puedes apoyarte para mejorar los matices y las cosas, y entonces con las nuevas tecnologías parece que no, pero y todas las cosas que tenemos hoy día, pues puedes encontrar herramientas que te ayuden a mejorar y a hacerlo lo mejor posible, vamos, que... Como por ejemplo esos diarios completos, ¿verdad?, que la Oxford University Press pues editaba a mediados de los 80, también entre el año 88 y el 95 Rhea Wilhurst editaba historias cortas de la autora, pero centrándonos ya en España, ¿cuál es el tratamiento editorial y de qué calidad que se le ha dado no ya a Ana la de Tejas Verdes, sino a todo el compendio, a toda la obra de Montgomery? Bueno, nosotros, de hecho, concretamente por el tema de la traducción, que es parte de lo que de lo que me preguntas, nosotros hemos intentado hacer, aunque quede un poco, hemos intentado hacer la mejor edición, la mejor que se ha hecho. Y creemos que lo hemos logrado. Evidentemente tendrá fallos, hay cosas que se podrán mejorar, seguro, pero se concibe como una edición definitiva, ¿no?, de esta primera entrega. De hecho, la traducción, incluso hasta ahora todas las traducciones de este libro en concreto partían de esa traducción primera que comentabas al principio, que se hace en Argentina, se hace en los años 50. Y claro, esa traducción nos hemos encontrado cuando hemos estado comparando el original con la traducción, que incluso había algunas partes que faltaban. Entonces, en esta traducción está todo el libro, está todo lo que cuenta la historia, y está contado de la forma más exacta posible a lo que la autora quería decir,
siempre evidentemente con la creatividad de Elena, que estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho, y la verdad es que cualquiera que lo lea va a disfrutar y se va a dar cuenta de la facilidad que tiene para entrar en la historia, ¿no? Para entrar en ese mundo e identificarse con Ana. Está considerado como un clásico, es por supuesto el libro más vendido, ¿verdad?, en Canadá, y sobre todo dentro de este ámbito de las colecciones juveniles, pero ¿tiene el lugar que merece este personaje? En España yo creo que no. No. Nos falta a nosotros un poquito, Sí. ¿no? En España como libro no se conoce quizás la serie televisiva, Sí. o los dibujos que se hicieron de Japón basados en la historia, pero el libro realmente no. Pero es que también tengo que decir una cosa, que el libro primero del que se habla, que es el único que he traducido en español, tiene muchas carencias, muchísimas carencias. Entonces, claro, puede ser que no sea tan atractivo como a lo mejor un libro que esté bien traducido, con todos los detalles, que describe las cosas que se imagina Ana. Entonces yo creo que eso faltaba en el otro, entonces no tiene... Paul Valéry definía la traducción como producir con medios diferentes efectos análogos, que ya resulta bastante, ¿verdad? Ya la idea nos da un poquito de miedo. Hablabas de esos huecos, de esos saltos. ¿Qué ha sido lo más difícil en este camino, esta traducción? Lo más difícil. El tiempo con el que contábamos es una cosa... Ir a contrarreloj, ¿no? Que es una cosa que eso afecta. nunca ayuda. Eso afecta. Hay quien dice que la presión es buena, pero Hasta cierto si se punto. puede contar con un poquito más de margen, ¿no? Pero lo más difícil, yo creo que era el decir, no quiero que falte nada, que sea lo más perfecta posible. Y cuando traduces no puede ser tan perfecta como... Y hasta que aprendí eso me costó, porque yo decía, es que no me quiero saltar nada. Y me decía, Oscar, Elena, busca naturalidad, que no tienes que ponerlo todo, busca naturalidad. Y porque yo no quería saltarme, es que estas palabras no quiero saltarlas, es que todo... Y claro, hasta que aprendes a darle naturalidad a la hora de traducir, cuesta. Claro. Y entonces luego va más rápido, se te hace más fácil. Un traductor no deja de ser, en parte, un escritor. Claro. Es un autor también, y de hecho, bueno, la historia de la literatura está llena de grandísimos escritores. Bueno, Luis Cernuda, ¿no?, por decir algo, pues un caso muy reciente, históricamente reciente, hace 2 días, aunque no nos parezca, ¿verdad? Un autor ya del siglo XX y español, ¿no?, que además era experto en literatura inglesa, y que decía esto, ¿no?, que siempre se enfrentaba a una especie de batalla sin cuartel, ¿no? Le resultaba hasta más complicado que escribir sus propios versos, ¿no? Esto ya lo dice todo. Sí, sí, sí. Pues quería agregar a lo que comentaba antes de si tenía el lugar que le correspondía, ¿no, Ana? En España no, pero sí quería agregar que, curiosamente, claro, fuera de España, y no solo en aquellos países de habla inglesa, Sí. sino, por ejemplo, en Japón, es un libro de los que se estudian en la escuela. Y curiosamente la isla Príncipe Eduardo, donde evidentemente hoy en día hay, perdón, hay una casa museo, está Tejas Verdes construida, pues cada año van aproximadamente 80.000 japoneses solamente a ver los lugares de los que habla el libro, a casarse en la casa donde vivió Lucy Maud Montgomery. Entonces, nosotros queremos que en España este libro, esta historia, este personaje tengan un poco ese lugar que le corresponde, ¿no? Porque realmente es un clásico y realmente es maravilloso cómo está escrito, y es maravilloso lo que cuenta. Pues sí, ciertamente lo es, y por eso esa implicación, ¿no? Tal como nos contabais, tal como nos comentaba Elena, el camino ha sido muy complicado, ha sido una larga travesía entre eso que llaman los traductores la cultura de partida, la cultura de destino, con esa separación evidente del idioma, también de la época, porque sí, en estas lides sí que hay una diferencia monumental, ¿verdad?, hacerlo atractivo para el lector de hoy. Hablábamos de la importancia, ¿no?, de la necesidad de recuperar al personaje, de colocarlo en su sitio, pero podemos hablar, si os parece, también del panorama de traducción en España. Cómo desde la editorial y desde tu punto de vista ya como traductora profesional, ¿qué opinión os merece? ¿Hay buenos traductores en España?
¿Fallamos en este sentido también un poquito o cómo va? No, yo creo que no. En España hay grandísimos traductores, Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con varios traductores realmente impresionantes, ¿no? Como esa capacidad que tienen, ¿no? Aquí tenemos a una de ellas presente, ¿no? En la capacidad de transformar lo que está en un idioma extranjero, que es extraño para nosotros, a nuestra lengua, diciendo lo mismo, ¿no? Manteniendo ese espíritu de la obra. Y bueno, está claro que es un mundo difícil. Ahora mismo, como en cualquier ámbito, hay malos momentos, pero yo creo que tenemos que estar orgullosos en España de los traductores que tenemos y de la traducción que se hace, y aunque evidentemente a lo mejor no hay casos en los que no es así, pero por lo general yo creo que el nivel es muy hay bueno. nivel, ¿no? Igual sí. que lo hay de grandes literatos, ¿no? Lo hay también de grandes traductores a los que se cuida, desde editoriales como Almuzara y desde este sello Toro Mítico, es el que la obra esté publicada precisamente dentro de esta firma de Toro Mítico. ¿Se debe a esa sección juvenil o...? Sí, bueno, en Almuzara contamos con varios sellos. Nosotros intentamos que sobre todo las temáticas pues vayan un poco para ayudar también tanto al lector como al canal, ¿no? a distinguir un poco lo que vamos a sacar. Pues que por temática esté bien distribuido en cada uno de sus sellos. En este caso Toro Mítico, que es el sello del que yo soy responsable, pues lo que publica es literatura infantil, juvenil o temas de educación. Por eso este libro entra aquí. Y con este libro nosotros además porque es el primer clásico. Hasta ahora todos los que hemos publicado hablando de literatura han sido nuevos autores o nuevos títulos que no estaban publicados previamente. Con este libro nosotros queremos también abrir una colección en el que recuperemos esos clásicos de literatura que se habían perdido o que ediciones anteriores no tenían la calidad suficiente o que por el motivo que sea no han desaparecido del mercado, y creemos que es importante que la buena literatura esté disponible para el público, ¿no? Para los lectores. Porque como recogía para el Cultural del País una conocidísima autora argentina, una cita muy famosa, uno ha sufrido para contar el silencio, ¿no? Un silencio que necesita, ¿no? De ese cauce, de esas vías, así que nada menos que nos metemos en las entrañas, en el corazón de esta autora. ¿Hasta qué punto ha sido esa convivencia, Elena? Porque te has convertido en Lucy Maud Montgomery, ¿no? Durante unos meses, ¿no? La verdad que ha sido muy bonito y he disfrutado muchísimo porque la autora es súper delicada a la hora de escribir a cada personaje, lo hace con un cariño, como que parece que forma parte de la autora, de su familia y de todo, guarda todos los detalles. La verdad que me ha encantado poder traducir este libro. Quizás si hubiera traducido uno no tan fantástico, con tanta imaginación, hubiera sido más difícil, pero la verdad que estoy muy contenta porque he disfrutado muchísimo. A pesar de que a veces se te pueda hacer complicado algunas cosas y eso, pero en general, como ella es adorable, es que es un personaje que cuando lo lean las personas se va a hacer, vamos, por ella misma va a ser súper famosa porque es que es adorable. Te encanta leer y te encanta saber más, no puedes parar cuando empiezas. Menos mal que nos queda, ¿no? Más historia, que incluso los dos últimos libros nos hablan ya de los hijos, que además la autora también tuvo 3, bueno, el tercero falleció al nacer, pero también fue madre y nos cuenta, pues bueno, todo el periplo, toda esa trayectoria vital, sentimental, y en vuestro caso, y sobre todo en el tuyo, Elena, la vivencia, ¿no? Tan grande. Ha habido química en ese diálogo, digamos, que es ajeno al paso del tiempo, ¿no? Esa comunicación. A pesar de que hace ya un siglo y pico que se escribió, la química ha sido grandísima. Aparte es que como habla tanto de la naturaleza, te da calma, relax, cuando lo lees te emociona. Es que una cantidad de emociones que cuando lo estás traduciendo o leyendo, lo que te transmite que te hace disfrutar, vamos, es imposible no disfrutar este libro.
y por eso lo recomendamos, ¿no? ¿Qué invitación podemos hacer? Que las personas que nos estén viendo y digan, bueno, pero esto es para jóvenes, ¿no? O es para niños, y no, la verdad es que basta con meter en el buscador de internet Ana la de Tejas Verdes para encontrarnos a muchísimos lectores, a muchos entusiastas, a los cuales en un momento dado Anne Shirley les ha cambiado la vida. Sí, sí, cierto. Nosotros hemos encontrado muchos casos de personas que nos han escrito dándonos las gracias por recuperar el personaje, porque en algún momento de su vida, no solo en la infancia, sino casi en cualquier momento de su vida, han encontrado a Anna Shirley y como tú dices, le ha cambiado la vida. Es que realmente la visión que tiene ella de la vida llega muy adentro. Es algo muy de verdad. Posiblemente esto es así porque la propia Lucy Maud, la propia Maud Montgomery, vivió en parte mucho de lo que cuenta. Ella, por ejemplo, su madre murió cuando ya tenía 2 años y su padre tuvo que irse por temas de trabajo a la otra parte de Canadá. Entonces a ella la dejó con sus abuelos maternos. Realmente eso se puede identificar mucho con Ana, crecer en una casa con unas personas mayores. Una educación muy estricta también, un choque generacional muy fuerte. Efectivamente, sus abuelos le dieron esa educación estricta. Sí tuvo la suerte de que sus abuelos le incitaron mucho a leer. Ella decía que desde pequeña ella contaba en sus diarios, ella escribió diarios durante toda su vida. De hecho, el único momento de su vida en el que no escribió diarios fue ya muy al final de su vida, los últimos 2 o 3 años de su vida, porque ella murió en el 42 y el tema de la Segunda Guerra Mundial a ella le afectó mucho. En su ánimo no tenía ya ánimo para escribir. El resto de su vida siempre estuvo escribiendo. Ella decía de pequeña que ella sabía que ella tenía que escribir, que era una necesidad, no era algo que iba más allá, no podía evitarlo, ¿no? Puede ser una especie de... Antes hemos hablado de ya el plan, yo os preguntaba inocentemente, pero efectivamente, ¿no? Ya existe la previsión de continuar con la historia de Anne Shirley, pero puede ser una especie de cabo, de hilo de Ariadna que nos lleve también a poner en valor a la escritora que también se las vio con el verso y que estuvo escribiendo, como decimos, toda su vida, además de esta obra. Sí. Nosotros, bueno, los 8 libros de esta saga vamos a sacarlo, eso está claro. Ella, aparte de estos libros, escribió muchas otras cosas, desde una autobiografía hasta otra serie de novelas, novelas específicamente para adultos, y estamos un poco pues viendo también pues qué podemos hacer. Eso evidentemente a día de hoy no lo tendremos claro, pero es posible que en el futuro también recuperemos otras de su obra. Pues muy buena noticia. En cualquier caso todavía tenemos por delante, bueno, casi 10 libros, ¿no? 7 libros, además de este, o sea que yo creo que no debo ser yo tan ansiosa, ¿no? Y ir a por este título a la librería que tenga más cerca, ¿verdad? Lo vamos a encontrar en todas las librerías cordobesas, también en internet, sí, ¿verdad? Vamos a poder disponer de un ejemplar de Ana, la de Tejas Verdes. También en el Cultural del País hace unos días podíamos leer a un autor novel, al catalán Víctor Sabaté. Él pues reflexionaba sobre la dificultad que tiene hoy día un autor joven para poder materializar ese sueño que es la obra. Entendemos, Elena, que en el caso de un traductor es un poco harina del mismo costal, ¿no? Es un poco la misma historia, ¿no? Hoy día, con el momento tan malo que estamos pasando, y eso es una de las cosas que son como privativas, parece ser el libro. Entonces, claro, es mucho más difícil poder sacar adelante todos los proyectos que se hacen con mucha ilusión y eso, pero la gente está hoy día, y también las nuevas tecnologías han hecho un poco de daño a este aspecto, con lo importante que es la lectura y la erótica del papel que tiene un libro, y eso pues, claro, se está perdiendo un poco y es una pena, pero
Aquí tenemos grandes Apelaremos a la profesionales convivencia. luchando por el sueño y porque realmente merecen la pena estos proyectos. Apelaremos a esa convivencia entre bueno, pues lo que nos trae la era digital y el libro de toda la vida, que desde luego en este caso ya per se, antes de abrirlo, ya nos anuncia que nos va a introducir, que nos va a llevar de la mano hacia un mundo maravilloso. Y os agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros. Esperemos, yo os acabo de conocer, pero esperemos de verdad que no sea la última, ni mucho menos, sino solo la primera vez que nos encontremos en el plató de Córdoba TV. Esperemos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Sí. Muchísimas gracias de verdad a Óscar Córdoba, a Elena Casares. Os esperamos con las puertas abiertas. La próxima vez, esa próxima entrega, algún proyecto que se cruce, que no se detenga, ¿no? Que no deje de llover la literatura. Volveremos. Muchas gracias. Gracias.